con Lifestyle y mi querido Nemesio Delgado para hablar de algo que sí te fascina. Buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días a toda la audiencia. El tema del vino. Así es, vamos a hablar hoy sobre ciertos vinos que son catalogados como vinos especiales. Son especiales porque en el proceso de vinificación se llevan a cabo ciertas peculiaridades, Pedro. Mira, un vino tranquilo, el vino normal, tinto, blanco o rosado que tomamos prácticamente diario o consuetudinariamente, este vino, pues el proceso, lo que sucede es que la uva se madura, el enólogo decide cortar la uva en un momento determinado, esa uva se estruja, se muele pues, lo que se deriva de ahí es el mosto de la uva. Este mosto comienza un proceso de fermentación. La fermentación simple y sencillamente es que los azúcares de la propia uva se van convirtiendo en alcohol. ¿De acuerdo? Ese es el vino. Una vez que sucede eso, una vez que termina la fermentación, ya el enólogo decide qué tanta crianza le da, qué tanta crianza la manda a botella, qué tanta crianza la manda a barrica, etcétera. Ya es una tercera decisión lo que tiene que ver con el añejamiento del vino, ¿no? Dependiendo de la uva, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Bueno, estos vinos especiales que yo te digo sufren algunas modificaciones en este proceso. Vamos a hablar primeramente de uno de ellos, que son los vinos fortificados o vinos encabezados o vinos generosos. ¿Qué sucede en este caso? En estos casos ya está dándose el proceso de fermentación y la fermentación se interrumpe mediante la adición de un alcohol de vino. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que como todavía queda azúcar residual en ese caldo, pues los que se producen son caldos un poquito más dulces, son caldos relativamente dulces, el contenido alcohólico es mayor y un ejemplo de este tipo de vinos pues son los oportos. Los oportos en el caso de tintos o los madeiras en el caso de los blancos. Todos los vinos de Jerez también tienen este proceso de encabezado. Similar. Sí, la manzanilla, el fino, etcétera, todos ellos son vinos encabezados, vinos generosos a los cuales se les añade alcohol y se interrumpe el proceso de fermentación. Esos son un tipo de vinos especiales. Luego viene otro segundo tipo, los vinos tardíos. Aquí lo que sucede, los vinos normalmente los conocemos como vinos de cosecha tardía, en algunos casos. Los vinos tardíos lo que sucede es que madura, pero el enólogo deliberadamente deja que la uva se sobremadure en la misma planta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues la uva comienza a deshidratarse y todos los líquidos, todo lo que queda restante de la uva se concentra en el azúcar. Concentrado, claro, porque se perdió agua. Así es, entonces una vez que se estruja esta uva, pues esta uva te produce también vinos dulces, vinos más licorosos. Pero ¿qué pasa con esta sobremaduración? En uno de los casos puede no suceder absolutamente nada y que el vino sea dulce por sí mismo, ¿no? Pero hay casos en donde esta uva comienza a ser atacada por un hongo que es el Botrytis cinerea, como el hongo del maíz que es el cuitlacoche, pues en el caso de la uva, este hongo ataca la uva, entonces se deshidrata, se concentran los azúcares y esto hace que el vino adquiera ciertos matices. ¿Qué casos hay de uvas o de vinos botritizados? Pues tenemos dos casos a nivel mundial muy interesantes, uno que es el Sauterne francés y otro que es el Tokay húngaro. Eso es lo que puede suceder cuando sobremaduras la uva en algunos casos. ¿Qué pasa si sobremaduras la uva en climas muy fríos? Por ejemplo, en Canadá o en Alemania, pues la uva se congela. Lo mismo sucede, ¿no? A la hora de que se corta, se evapora el líquido, la concentración de azúcares es mayor y así es como se producen lo que se llaman los vinos de hielo. Los ice wines. Los ice wines, ¿no? Entonces, que son más como para postre, ¿no? Sí, fíjate que en general todos estos vinos son o bien para aperitivo o bien para final. Postre. Eso es la clasificación de un tipo de los muchos que hay
no es un vino de mesa de lo que estás hablando. No es un vino, digamos, para acompañar comida a lo largo de la comida como el vino tranquilo, sino que son o de aperitivo o al final con los postres, sí, y con los quesos. Y hay otro grupo que es muy interesante, Pedro, que realmente fue el que me inspiró a hablar de eso el día de hoy contigo, que son las mistelas. No sé si alguna vez escuchaste esa palabra, claro. Es como palabra de abuelita, ¿no? Ajá. Mistela viene del italiano, implica así algo así como mezcla, y aquí es muy curioso porque realmente son vinos, pero no deberían de llamarse vinos, porque lo que hacen es el jugo de la uva, el mosto, sin fermentar, mezclarlo con un aguardiente de vino, ¿no? Con un coñac, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido hay una mistela que no es italiana, que es francesa, que es muy interesante, que se llama Pinot de Chagand. Seguramente lo has escuchado. Se dice que en 1859, Chagand está en la región de Cognac. Un enólogo o un vinicultor metió accidentalmente el mosto de la uva en una barrica que tenía residuos de coñac. No se dio cuenta, al año siguiente que va y va a checar el, ¿no? Y resulta que la bebida que surge es muy interesante, y de ahí empieza a producirse en esta región de Francia este Pinot de Chagand, que es muy bueno. Yo te lo aconsejo, digo, como aperitivo, como entrada, como con el foie gras, por ejemplo, pero tú abres un melón y ya sabes, en el canalito este que se hace le pones un poquito de Pinot de Chagand y es una cosa maravillosa. Y luego dicen que, ¿cómo se llama esta sección? Se llama Lifestyle, justamente es este estilo de vida que para ustedes y para mí, todos los días, aprendemos nuevas cosas interesantes que tienen que ver con mucho de esto, muchos de estos licores se hicieron por accidente, ¿no? Totalmente. El caso de la uva botrytisada, fíjate, la uva botrytisada que hablábamos fue por accidente. El caso del Pinot de Chagand también. Y el caso inicial, los que platicábamos que se les añade alcohol, los fortificados o generosos, se lo tenemos que agradecer a los ingleses, porque era la manera como el vino no se les echaba a perder de Europa a la isla. Claro, para conservarlo en la navegación. Siglo XVIII. Siglo XVIII. 17. Ahí estamos. Gracias como siempre, Nemesio Delgado, que nos tiene este lifestyle que a ustedes en este viernes, porque es viernes, hace una semana, terminando el programa, un poquito después, me fui allá a la criolla con Nemesio y me dio yo no conocía el brie que me diste, que es un brie muy ancho. Sí. ¿Es francés? Sí, es un queso francés de leche de vaca, fíjate, que en un proceso que tiene triple crema, no es doble crema, es triple crema, por eso es tan suave y tan cremoso. No, es un délice d'Argental. Sí, porque por lo general el brie es muy... Es más delgadito. Es angostito. Y este brie... Y si te das cuenta, la textura de este délice es una textura menos cremosa de entrada, pero en boca... En boca largo, muy maravilloso. Se abre. Dense una bolsita allá a la criolla, vale la pena, se los digo de cuate a cuate, aquí no es ni comercial, es un centro de gastronomía de primera línea en América, lo que tiene aquí Nemesio Delgado aquí en Polanco. Muchas gracias, querido. No, gracias a ti. Como siempre, muchas gracias por estar aquí conmigo. Vamos a un corte y después hablemos algo de finanzas y de este mundo que está bien loco. Este sábado 31 de enero vence el plazo para solicitar una reposición de la credencial de lector por robo, extravío o deterioro sin cambio de datos.